Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Ahí están el Salmo 78, que leímos una parte hoy, el Salmo 105 y el Salmo 106. Y como una quinta y última categoría en este renglón están los proféticos. El 2, el 16, el 22, 40, 45, 68, 69, 72, 97, 110 y 118. Es decir, que tenemos los salmos divididos en diferentes categorías. De nuevo, de abajo para arriba, proféticos, históricos, devocionales, de alabanza y didácticos o de redactados para enseñar. De tal manera que los salmos, el libro de cánticos del pueblo de Dios, no eran exclusivos para alabar los atributos de Dios, sino que había otros focos en el canto congregacional del pueblo de Dios. Había un foco histórico, un foco de enseñanza, usted lo va a ver, un foco confesionario, un foco también de anunciar profecía, y había altamente de alabanza y de oración. Sin dudas que tenemos un documento extraordinario que Dios orquestó para que sus hijos cantemos, oremos y aprendamos, vivamos, etcétera, a la luz de la expectativa de Dios. De ahí, Efesios 5:19, si usted puede ir allá conmigo, mire lo que nos dice Efesios 5:19, qué debemos hacer con relación a los salmos, usted y yo como creyente. Efesios 5:19, y después vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice Pablo aquí. Verso 18 de Efesios 5, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Mejor sean llenos de espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Ven, no se embriaguen, no beban. Mejor hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Mire cómo lo dice Colosenses, capítulo 3, verso 16. El mismo consejo, pero con alguna varianza en la razón del consejo. Mírelo allá, 3:16. Dice, la palabra de Cristo more como abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol nos mandó y quiso que tú y yo, que de ti y de mí brotara la palabra de Dios como brota el sudor por nuestros poros. En otras palabras, que exhalásemos Biblia, que cuando se nos pinche en la sangre tenga letras de Dios. Yo creo que no es la intención del apóstol nada más, es lo que vemos allí en Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu boca y en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al mediodía, cuando vayas por el camino, las escribirás en los postes de tu casa y en los dinteles de la casa, la pondrá como señal en tu frente y en tu mano. Las repetirás una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Señores, ¿por qué? Pablo, ¿por qué? Moisés, ¿por qué? Profetas, ¿por qué? Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. Y yo creo que la respuesta la podemos dejar en silencio. Pero los salmos son una porción, una parte importante de la palabra de Dios. Y la razón por la que no sé si usted ve el esfuerzo de Pablo en recordarnos que cantemos la palabra de Dios abundantemente entre nosotros y que nos la recordemos y que cantemos y que el mismo consejo es porque cuando cantamos los salmos o cuando cantamos la palabra de Dios, no hay manera de que se nos olvide. Yo me sé como algunos 40 salmos o porciones de los salmos y quizás más.
Y es porque yo me la aprendí en un canto. O si no, no me la supiera. Es muy difícil aprenderse textos largos que son, digamos, redactados de manera didáctica y punto. Pero cuando son poesías, cuando son cantos, son muy fáciles de manejar y de aprender. Y aunque los salmos no fueron escritos en nuestro idioma, todavía mantienen mucho de lo poético. Y debemos usarlo. Hermanos, yo quiero traer algunos consejos en breve con relación a los salmos y a usted y a sus hijos y a su familia. Pero el mandato es claro: cantemos la palabra de Dios, tengamos la palabra de Dios en abundancia en nuestros corazones, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Que habite la palabra de Dios con abundancia en nuestros corazones. Mire, es un mandamiento, es un mandato, no es una sugerencia que se nos da ni en Deuteronomio 6, ni en Efesios 5, ni tampoco en Colosenses capítulo 3, verso 16. Yo creo que es un mandato, y un mandato que nos conviene. ¿De qué tratan entonces los salmos? Uno podría verse tentado a pensar que los salmos o alabanzas del pueblo de Dios son un tratado de Dios, sus atributos, obras, maravillas, etcétera. Pero increíblemente los salmos son un referente y tratado sobre la oración, sobre historia sagrada, sobre la esperanza bienaventurada, sobre el destino y juicio de los malvados, así como de los buenos. Los salmos son altamente cristológicos, es decir, que casi en cada salmo usted puede ver rastros de la proyección profética sobre Cristo, que hasta ese entonces no había venido a la tierra. Los salmos fueron terminados de escribir unos 500 años antes de Cristo, 450 años antes de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo viene, ya los salmos hace mucho que era un libro que corría y que se había cantado y que se había orado esos salmos millones de veces entre el pueblo de Dios. Pero sorprendentemente, cuando usted va a los salmos, usted va a ver a Cristo allí. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento apelan mucho a los salmos para referirse a Cristo. Y Cristo mismo, vaya ya conmigo en Lucas 24, que lo mencionamos al principio. Mire cómo dice allí en Lucas 24. Cristo. Porque si de algo trata la Biblia, si pudiéramos resumir la Biblia en una palabra, ¿cuál palabra sería esa? ¿Quién sabe? Si nos tocara resumir la Biblia en una palabra, ¿cuál palabra sería eso? Sería esa. Resumirla en una sola palabra. Eso es verdad, pero yo la quiero resumir en una palabra. Y a pesar de que eso está en la Biblia y es verdad, ese no es el tema central de la Biblia, porque es verdad que la Biblia está narrada con acontecimientos, bueno, anda cerca, es la verdad, pero verdad sola como que no comunica bien. Pero yo quiero una que comunique bien. Así que tiene que ser... ¿Cuál sería esa palabra? Nosotros la mencionamos en esta serie, la hemos mencionado como 150,000 veces. De tal manera que corroboro con ustedes que nosotros somos medio chuecos para aprendernos las cosas. Yo estoy en el paquete, yo no estoy diciendo usted. ¿Cuál es esa palabra en la que se puede resumir la Biblia? Mire, es Cristo. Si le digo el nombre... Si le digo en cuál nombre, pero espérese, si le digo en cuál nombre se resume la Biblia, es Cristo. Yo sé que lo saben, eso no hay que, pero yo no podía venir y preguntarle, mire, resúmame la Biblia en un nombre, yo tengo que ponerle un gancho. Los nombres son palabras, ¿sí o no? Entonces son palabras. No, yo sé que ustedes lo saben. Miren, el resumen de todas las escrituras es Cristo. Mírenlo aquí en Lucas 24, 42
al 44. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ese fue Cristo después de resucitar. Miren el verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, a los discípulos, a los apóstoles, sois testigos de estas cosas. ¡Wow! Era necesario eso. Yo me atrevería a decir que los salmos son un gran tratado de cristología, personificado en enseñanzas divinas, condiciones de los salmistas y anhelos de los santos. Porque de una manera extraordinaria las Escrituras están dadas y narradas, hermanos, con historias verdaderas, con hombres, naciones, con gente, con salmistas, con profetas. Y ninguno de estos hombres que se narran en la Biblia llena el estándar de Dios, salvo uno de ellos, que se llama nuestro Señor Jesucristo. Todos en algún orden tropezaron y cayeron. Yo no estoy diciendo que se perdieron, estoy diciendo que tropezaron y cayeron. Incluso dice el escritor de Hebreos, de Moisés, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero hizo algunas cositas no relacionadas con la casa de Dios, en la cual mostró su carácter. Incluso en una ocasión le dio un tablazo a un egipcio que lo mató. No sé si ustedes se acuerdan. Los Salmos 1 y 2 y 150 representan el grueso del contenido total de los Salmos. Y yo quisiera leer el Salmo 1 y quisiera pedirle, falta 1 para las 8, yo quisiera pedirle 8 a 10 minutos para cerrar con una conclusión con esta parte de los Salmos. Mira el Salmo 1. Salmo 1. Usted se lo sabe, pero bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, ojo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es un resumen de lo que los salmos van a tratar, prácticamente los 150 salmos, pero el epílogo o el Salmo 150, que es el último, no puede dejar de mencionarse en lo que concierne al contenido total de los salmos. Mire cómo dice aquel salmo, que también usted quizás se lo sabe. Dice el Salmo 150, en resumen, todo lo que respire alabe a Jehová, pero dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya. Ahí cierra el salmo. ¿Qué es lo que este Salmo 150 nos dice? Que a Dios hay que alabarle con todo lo que tengamos, pero muy particularmente que los instrumentos de música están hechos de manera primordial para alabar al Señor. Así que usted va a ver, cerrando en los salmos, más o menos esta temática: todo lo vivo debe alabar al Señor con instrumentos y canciones, con palabras, con expresiones. Los santos a la vista de Dios y el destino de ellos. ¿A dónde van los santos? ¿A dónde van los justos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Después dice, no así los malos, los malvados, los impíos, tiene muchísimo nombre, que son como la paja que se lleva el viento. Y no se levantarán los malvados en la congregación de los justos. En otra palabra, no estarán donde Dios está con Él para siempre, no estarán allí. Y la gloria de las Sagradas Escrituras es un tema muy recurrente también en los salmos. Así que los salmos tratan de Dios, de su palabra, de los santos o su pueblo y a dónde van esos, y también trata de los malvados y a dónde van los malvados. En grueso modo, en sentido general, los salmos son nada más y nada menos que un tratado de este asunto. La semana que viene quisiéramos cerrar esta plática sobre los salmos para mencionarle quizás algunos de ellos que han gozado de favores y de primacía en la historia sagrada, en la historia del pueblo de Dios. Muchos salmos. Yo simplemente recorrí a través de los salmos y marqué como 30 de ellos, que son los más sabidos y cantados en la historia cristiana, y dentro de ellos unos 15 que prácticamente todos los tiempos el pueblo de Dios lo ha exaltado, lo ha tenido como especiales dentro del conglomerado de todos los salmos, y estoy hablando más de la historia cristiana como tal. Y vamos a recorrer en los títulos que se encierran los 150 salmos para que usted vea de qué en esencia tratan los salmos. Pero la forma como están redactados los salmos tienen mucha alabanza, mucha oración y mucha enseñanza. Mucha alabanza, mucha oración y mucha enseñanza. Si usted quiere saber cómo orar eficazmente a Dios, ore los salmos. Hágalo. Coja el Salmo 1 y, por ejemplo, Señor, gracias porque tú has dicho que bienaventurados son los hombres que no andan en el consejo de los malos y que no caminan en las sillas con los pecadores, o que no se sientan con los pecadores ni se burlan. Así que, Señor, mira a tu siervo o a tu sierva, ayúdanos a nosotros a no ser de ese grupo, Señor, a no ser del grupo contrario a esto, sino a ser así, a ser un hombre, una mujer de Dios, que su delicia, su deleite, su gozo está en la ley de Jehová. Ayúdanos, Señor. Eso es una oración del Salmo 1. Señor, mira a mis familiares que todavía son malos, y mira la sentencia que tú das de ellos. Estoy pensando en el Salmo 1. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos, y que ellos también puedan ser buenos, que ellos también puedan ser justos, que ellos también puedan encontrar deleite en la palabra de Dios. Señor, mira mi condición actual, que la palabra tuya ahora mismo no está siendo mi principal comida, Señor. Quita esa apatía de mi vida, de mi ánimo, de mi corazón, y ayúdame, Señor, a ser un hombre como este o una mujer como este que menciona el Salmo 1, que dice que él se deleita, que su delicia es la palabra de Dios. Ayúdame, Señor, dame fe y así sucesivamente, ¿verdad? Estoy pensando, y usted puede orar con el Salmo abierto. No necesariamente tiene que sabérselo, ojalá y se lo sepa a los 150, pero con el Salmo abierto, y orar esa palabra al Señor, y tratar de entenderlo. Y eso usted lo tiene que hacer con sus hijos, en su casa. Usted no necesita el devocionario diario de fulano de tal para hacer los devocionales en su casa. Coja los salmos. Coja el libro de los salmos y repáselo uno a uno diario con sus hijos. Enséñeselo, léalo, mándele a aprender algún versículo importante en cada salmo, y ore los salmos con sus hijos, y usted verá claramente una casa donde brota la palabra de Dios, donde por los poros de ellos y de ustedes respira la palabra de Dios. Oremos. Señor, te engrandecemos, te agradecemos por darnos este compendio de cantos, oraciones y poesías inspiradas, donde vemos a los salmistas sacando a relucir su propia personalidad y quejándose por las cosas que le aquejan, por las condiciones cotidianas que le aquejan, como quizás el Salmo 73, donde Asaf una y otra vez dice:
piensa que los impíos están gordos y que tú no les molesta. Y después dice él, pero entrando al santuario de Jehová, me di cuenta que yo estaba loco, porque ciertamente lo has puesto en deslizadero para que caigan en la desgracia. Señor, ayúdanos. O quizás como el Salmo 127, donde claramente nos dice que si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Y que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. No importa que trabajemos 25 horas al día o que comamos poquito para ahorrar más. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así que, Señor, ayúdanos a hacer nuestros los salmos, el libro de cántico por excelencia del pueblo de Dios de todos los tiempos, porque no fueron canciones escritas por un bohemio soñador que creía en el Señor Jesucristo, que hace un buen trabajo, sino por hombres inspirados por tu Espíritu, que pusieron palabras allí, la mayoría de las cuales apuntan al carácter y a la obra de redención. Gracias por los salmos. La ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová que alumbran los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Gracias, Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Por favor, apréndase el salmo favorito suyo. Repáselo, que quizás se le olvidó un poco.